Vení porque ya estamos listas, ubicadas aquí en el living de Bahía Directo para recibir a Norma Quevedo, psicopedagoga. Buenos días, Norma. Buen día, ¿qué tal, Un Delfina? placer tenerte de vuelta aquí en Bahía Muchas Directo. gracias por Para invitarme. hablar de un tema, un fenómeno que tiene que ver con la violencia, con el maltrato en el marco del contexto familiar, bullying entre hermanos. Uno tal vez lo asocia más a lo escolar, ¿no? A este término, pero también se aplica en lo que es el hogar, ¿no? Sí, bullying empezó siendo el término mobbing, que es acosados, digamos, ¿no? O acoso, dentro del contexto institucional. Pero se hicieron estudios en la Universidad de Harvard en donde se detectaron casos donde los hermanos se peleaban dentro del contexto escolar y entonces se agudizó la investigación sobre esto y también se encontró el fenómeno bullying, que en realidad no es una agresión cualquiera, tiene características muy particulares el bullying. En principio que hay una intencionalidad, es decir, hay un plan para agredir a alguien. Que hay una asimetría de poder, es decir, hay uno que ejerce poder sobre la víctima, uno o varios a veces. En el caso de los hermanos puede ser por una cuestión evolutiva, por esto de que uno es mayor que el otro o porque emocionalmente se le ha dado un lugar en la familia que lo habilita para ejercer autoridad sobre el hermano menor, ¿sí? Y lo otro es también la persistencia en el tiempo, es decir, esta intencionalidad se extiende en el tiempo, no sucede, no es breve, claro, no es temporario, sino que se va afianzando en el tiempo el modo de agresión, que puede ser una agresión psicológica, física o también agresión a las pertenencias, que de algún modo, si bien romper las cosas estaría dentro de una agresión materializada, tiene unas simbolizaciones, son las cosas que pertenecen a al que se lo acosa, al que se lo intimida, al que se lo excluye a veces de las reuniones de su hermano. Y además hay una empatía cognitiva, es decir, el agresor sabe lo que le duele o lo que lo hace sufrir a su víctima. No hay empatía emocional, no se pone en el lugar de las emociones del otro, no sufre con el otro como nos pasa con los amigos, sino sabe qué cosa puede molestarle o hacerlo sufrir y esa es parte de la estrategia para poder agredirlo, ¿verdad? Y digamos, ¿Esto se da siempre entre el hermano mayor contra el menor o el tema de la edad? En realidad, entre los hermanos siempre va a existir competencia y rivalidad, ¿verdad? Eso es algo que forma parte incluso del desarrollo de habilidades sociales, porque a veces los hermanos aprenden a ganarse su lugar dentro de la familia como miembros de la familia. Y los celos también son muy naturales, porque los hijos siempre quieren ser preferidos de sus padres, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que quizá de una manera equivocada algunos padres ceden el lugar a los hijos mayores, por ejemplo, para el cuidado de los menores. Y esto a veces también puede llegar a ser abusivo desde este hermano mayor, porque también le permite, de algún modo, proyectar todo esto de sus celos y hacer que pueda dominar la situación, que a veces también tiene esta dificultad de ser detectada por los padres. ¿Por qué? Porque como los celos, la rivalidad, la competencia son propios de los hermanos, claro, a veces creen que es una exageración de la víctima, claro, decir que el hermano mayor le pega o que lo maltrata, ¿verdad? Entonces, quizá es más difícil de resolver que cuando el bullying sucede en una institución donde ya está agudizada la atención de los equipos de intervención, de los docentes. Sí, aparte se conoce más el término, ya se ha adaptado por supuesto, más, ya hay más seguimiento de los casos, incluso son más detectables. Pero también en este caso se juega algo que no sucede dentro del bullying escolar, entre pares, porque generalmente el bullying se da entre pares, es decir, entre edades, por ejemplo, en este caso aparece después de los 6 años y puede extenderse hasta la adolescencia. El tema es que hay un sentimiento de la víctima. Quizá en el contexto escolar no sucede eso, pero como es el hermano en el que confía y que quizá es el hermano mayor al que respeta y con el que se identifica y lo admira, hay un sufrimiento. ¿Y cómo darse cuenta? Recién mencionabas la dificultad para los padres muchas veces claro. de esto. ¿Cómo detectarlo? Bueno, yo creo que en principio, para darse cuenta, hay cambios de comportamiento. Comienza a apocarse el chico que es víctima, también se lo comienza a ver más ansioso y más
quizá más rebelde al que ejerce autoridad sobre su hermano o ejerce agresión en este caso, ¿verdad? También hay una autoestima más baja del que es víctima, hay dificultades para dormir, hay golpes que no son explicables, es decir, se lo ve golpeado con frecuencia y no se sabe con qué se golpeó. Y como hay una especie de ocultamiento también, porque de esto también se asegura el que ejerce poder, ¿no? De que no cuente, de que lo calle. Entonces va sucediendo este tipo de situaciones que quizás si los padres agudizan la atención puedan darse cuenta de que verdaderamente el que manifiesta el maltrato debe ser considerado, pero no solamente el maltratado, sino también aquel que maltrata, porque de hecho ambos necesitan una intervención psicológica. ¿Y qué se hace cuando los padres detectan esto? ¿Qué es lo primero los padres debieran hablar con sus hijos en forma aislada, digamos. Por un lado, con la víctima, asegurándole que lo van a proteger, que no se han dado cuenta. A veces hay que pedir disculpas también, seguro, los padres, ¿verdad? Seguro. Y con el que maltrata, también reconocer el sentimiento por el cual él llega a ese comportamiento, pero también demarcar que ese comportamiento es inapropiado para poder resolver los conflictos con su hermano. A veces, como decía, puede ser el contenido o los celos, pero a veces también está habilitado por los padres que inconscientemente, por esto de que a veces estamos corriendo de un trabajo a otro, le da un lugar de protección y de autoridad a ese hijo mayor, y ese hijo mayor también de algún modo abusa de esta autoridad que le dan, ¿verdad? ¿En tu experiencia te ha tocado de ver casos así de este tipo? Sí, por supuesto. Y la verdad es que sucede esto, ¿no? El primer impacto de los padres de no haberse dado cuenta, y también sentimientos de culpa de los padres, porque ninguno quiere que sus hijos sufran. Lo que sucede es que muchas veces esto es como minimizado también porque hay interpretaciones desde la cultura que hacen que uno considere que, bueno, los hermanos así se van desarrollando, es común, es normal, naturalizan la agresión entre los hermanos, ¿verdad? Y por ahí esto, digamos, tiene caminos de prevención. Uno es no comparar a los hijos. A veces el hijo que más se parece a lo que uno desea es el que se toma como ejemplo. Entonces, claro, quizá este es el punto. Y sin darse cuenta, tal vez lo están poniendo claro, como no señalar siempre a un hijo como el ejemplo, claro, para que los demás se sientan disminuidos frente a este hermano, ¿verdad? Bien, esa es una buena recomendación para claro, los padres, entonces. No compararlos, siempre buscar los talentos que cada hijo tiene, y además también ser observador de los hijos. Cuando ellos están jugando, permitirles ser. Está bien que uno pueda conducirlos, pero a veces hay padres que exageradamente o hacen usar el color que les gusta a ellos, o refieren permanentemente a un hermano: mira, comportate como él, mira, él sale, no hace problemas. Es decir, este tipo de situaciones son las que hay que evitar. Y seguramente no se va a instalar el bullying. Todo lo contrario, le van a poder permitir a los hijos expresar sus emociones, sus celos también, porque van a estar, ¿verdad? La rivalidad. Esas discusiones va a haber, o peleas. Por supuesto, también, pero bueno, un día van a ser un recuerdo hasta gracioso, como decíamos recién fuera de cámara, ¿verdad? Porque si no te digo que mi hermano me va a matar, pero bueno, uno siempre tiene alguna anécdota de... Exacto, todos tenemos anécdotas de nuestros hermanos y que hoy nos reímos de grandes, ¿verdad? Claro. Así que creo que por ahí pasa esto, ¿no? El estar agudizado en este sentido. Y se puede reparar, una vez detectado esto se puede reparar. Sí, de no repararse la situación se puede complicar porque puede aparecer ansiedad con el tiempo y depresión, justamente porque lo que se juega es un sentimiento, ¿no?, de confianza en el que es víctima. Claro. Así que lo importante es hacer una detección y además una intervención psicológica. Bien, ¿se da más en algunas edades, más que en otras? ¿En algún momento hay que estar alguna etapa? A partir de los 6 años puede darse, y también en hijos adolescentes, ¿verdad? Bien. Norma, la verdad que ha sido un gusto, como siempre, con conceptos claves, con buenas recomendaciones, como en este caso para los padres estar atentos a estas situaciones que se dan en la casa, en el hogar, en este caso vinculadas a la agresión, que puede tener consecuencias fuertes para los chicos, para el desarrollo, ¿no? Por supuesto. Norma, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir.